En mi cumpleaños 16, mis hermanos me dejaron por rara. Lloraba hasta que mi madrina trajo papeles, mi padre me había cedido. Y a su empresa también. Su fiesta terminó de golpe cuando supieron que tu papá firmó para deshacerte de ti. Esas 5 palabras destruyeron todo lo que creía saber sobre mi familia. Tenía 16 años, llorando sola en mi cumpleaños, cuando una extraña apareció en mi puerta sosteniendo documentos legales que probaban que mi padre me había entregado 3 meses antes en secreto, sin siquiera despedirse. Había firmado su nombre en una línea punteada y me había borrado de su vida como si yo no fuera nada más que una molestia de la que había que deshacerse. Pero lo que mi padre no sabía era que, al tirarme a la basura, acababa de entregarme las llaves de todo su imperio. Mi nombre es Isabella Morales. Tengo 16 años. Me desperté a las 7 de la mañana el 16 de enero de 2025. La casa estaba demasiado tranquila. Eso fue lo primero que noté. La ausencia de sonido donde debería haberlo. Sin ruido de platos desde la cocina. Sin conversaciones ahogadas subiendo por las escaleras. Sin olor a café o tocino ni nada que sugiriera que existía vida más allá de la puerta de mi habitación. Me quedé allí un momento mirando al techo, diciéndome a mí misma que era temprano. La gente duerme hasta tarde los fines de semana. Tal vez estaban planeando algo. Tal vez cuando bajara las escaleras, habría globos y un pastel y mi padre me sonreiría de la forma en que le sonreía a Alexander y a Olivia. Tal vez este año sería diferente. Me puse la bata y caminé descalza por el pasillo, pasando las puertas cerradas de las habitaciones vacías de mis hermanos, bajando la escalera curva que costaba más que los autos de la mayoría de la gente. La cocina estaba impecable, fría. Las encimeras de mármol brillaban bajo la iluminación empotrada y la mesa del desayuno estaba vacía. Ni un solo servicio a la vista. Fue entonces cuando lo vi. Una nota adhesiva amarilla en la puerta del refrigerador. La letra cursiva de Olivia garabateada con marcador negro. Mantente fuera de vista, fenómeno. Estamos en el Manor celebrando el trato de papá. No nos avergüences. La leí 3 veces. Seguí esperando el remate, que alguien saltara de detrás de la isla y gritara sorpresa, pero la casa permaneció en silencio y la nota siguió siendo cruel, y me quedé allí descalza sobre el piso de baldosas frías, sintiendo que algo se rompía dentro de mi pecho. Revisé mi teléfono. 0 mensajes de la familia, pero había un mensaje de texto de un número desconocido enviado exactamente a medianoche. Feliz cumpleaños, cariño, Er. No conocía a nadie con esas iniciales. Aún no. Caminé por el pasillo como un fantasma rondando mi propia casa. Las paredes estaban llenas de fotografías. 47 marcos para ser exactos. Los había contado una vez durante una de esas largas tardes en las que todos los demás estaban en algún evento al que no me habían invitado. 47 momentos de la historia de la familia Sinclair conservados detrás de un vidrio y montados en marcos plateados a juego. Me detuve frente a la foto de Navidad de 2023. Ahí estaba mi padre con su suéter gris carbón, con el brazo alrededor de los hombros de Valeria. Alexander estaba a su izquierda, alto y pulido, ya practicando su sonrisa de futuro CEO. Olivia posaba a la derecha, con su vestido rojo perfectamente coordinado con las decoraciones detrás de ella. Yo no estaba en la foto. Recordé que esa Navidad papá me había enviado a casa de la abuela Morales 3 días antes de las vacaciones. Está enferma, había dicho. Necesita a alguien que la cuide. Pero cuando llegué, la abuela estaba perfectamente sana, confundida sobre por qué yo estaba allí. Pasé al siguiente marco, Hawái, 2022. Toda la familia en la playa, con la puesta de sol resplandeciendo detrás de ellos. Tampoco fui a ese viaje. No había suficientes asientos en el vuelo, explicó papá, aunque luego vi la confirmación de la reserva para 5 boletos de primera clase. El patrón se repetía a lo largo de todo el pasillo. Cenas de acción de gracias, fiestas de cumpleaños, ceremonias de graduación. En 47 fotografías, aparecí exactamente en 3. Y en cada una, me habían empujado al borde del marco, con la mitad de mi cuerpo recortada. Busqué detrás de la estantería al final del pasillo, en el hueco donde escondía cosas cuando era niña. Mis dedos encontraron el borde de una fotografía que había rescatado de la basura hace años.
Mamá sosteniéndome cuando era bebé. En el reverso, una letra desvanecida, Catalina e Isabella, 2009. Amadas por siempre. No solo habían olvidado mi cumpleaños. Habían pasado 12 años borrándome de la historia de esta familia. Llamé a mi padre a las 10 de la mañana. El teléfono sonó 2 veces antes de que rechazaran la llamada. No se envió al buzón de voz. Rechazada. Había visto mi nombre en la pantalla y presionado el botón rojo. Intenté de nuevo. El mismo resultado. Mis dedos temblaban cuando escribí el mensaje de texto. Papá, es mi cumpleaños. ¿Podemos al menos cenar juntos esta noche? Los 3 puntos aparecieron. Desaparecieron. Aparecieron de nuevo. 2 horas después, llegó su respuesta. Ocupado. Valeria planeó algo en el club. Tal vez la próxima semana. Tal vez la próxima semana. Había escuchado esa frase 47 veces el último año. Comencé a contar después de la vez número 32, cuando me di cuenta de que nunca iba a significar nada. Llamé a Alexander, directo al buzón de voz. Llamé a Olivia. Ella realmente respondió, ¿qué quieres? Su voz sonaba ahogada, como si estuviera sosteniendo el teléfono lejos de su cara. Es mi cumpleaños. Lo sé. Te dejé una nota. Me llamaste fenómeno. Me estoy haciendo las uñas para esta noche. No puedo hablar. La línea se cortó. Me senté en el borde de mi cama, abrazando mi almohada contra mi pecho, y miré por la ventana el césped cuidado de abajo. Los jardineros habían estado aquí ayer, recortando los setos en formas geométricas perfectas. La piscina brillaba bajo la luz del sol de invierno, cubierta por la temporada. El garaje de 3 autos albergaba el Mercedes de mi padre, el Range Rover de Valeria y el BMW de Alexander. Todos regalos, todos relucientes, todos símbolos de una familia a la que nunca pertenecí realmente. Esta casa valía $4.2 millones. 6 habitaciones, 8 baños, un cine en casa, una bodega de vinos, y nunca me había sentido más sola en toda mi vida. Mi teléfono vibró. Número desconocido, de nuevo. Estaré allí a las 7 de la tarde. No abras la puerta a nadie más. Saqué la caja de recuerdos de debajo de mi cama. Era una vieja caja de zapatos, el cartón suave y desgastado por años de manipulación. Dentro estaban las únicas cosas que me quedaban de mi madre. Una pulsera de plata grabada con IMC por siempre, una rosa seca de su funeral, una fotografía de ella riendo en un jardín que no reconocía y una carta. La carta era lo más preciado que poseía. Mamá la había escrito 3 semanas antes de morir, cuando el cáncer ya le había quitado la mayor parte de su fuerza, pero no su espíritu. Su letra era temblorosa pero decidida. Cada palabra presionada profundamente en el papel como si estuviera tratando de hacerlas permanentes. Mi querida Isabella, comenzaba. Si estás leyendo esto, ya no estoy allí para decírtelo en persona. Así que, déjame decirlo ahora tantas veces como pueda caber en esta página. Eres amada. Eres valiosa. Eres lo mejor que he hecho en mi vida. Nunca dejes que nadie te diga que no mereces ser feliz. Ni tu padre, ni nadie. Eres extraordinaria, mi dulce niña. Nunca olvides eso. Había leído esas palabras 1000 veces. En los días malos, las leía hasta poder recitarlas de memoria, hasta que se convertían en un escudo contra todo lo que mi familia me lanzaba. Mamá murió cuando yo tenía 4 años. Papá se volvió a casar con Valeria 8 meses después. Pasé 12 años tratando de ganar su amor, tratando de demostrar que pertenecía a esta nueva familia que él había construido sin mí. Pero sentada allí en el piso de mi habitación sosteniendo la carta de mi madre, finalmente entendí algo. No era que yo no fuera lo suficientemente buena. Era que nunca me habían querido aquí en absoluto. En el fondo de la caja, debajo de la pulsera, encontré una fotografía que nunca había notado antes. Mamá de pie con otra mujer. Ambas jóvenes y sonrientes. En el reverso, Catalina y Elena. Gran inauguración de Sinclair Industries 1999. Elena, Se suponía que no debía entrar al estudio de mi padre.
Esa había sido la regla desde que tenía edad suficiente para entender las reglas. El estudio era el santuario de papá, su dominio privado, la única habitación de la casa donde se me prohibía explícitamente entrar. Pero papá estaba en el Manor celebrando algún trato por valor de $12 millones. Y yo estaba sola en una casa que nunca se había sentido como un hogar. La puerta ni siquiera estaba cerrada con llave. Su escritorio estaba inmaculado. Un secante de cuero, un pisapapeles de cristal, una fotografía de Valeria y los niños que definitivamente no me incluía a mí. Pero allí, sentado en el centro como si me hubiera estado esperando, había un sobremanila de Morrison & Associates, abogados. No reconocía la firma. Nuestro abogado familiar siempre había sido Arturo Vargas, un anciano amable que me enviaba tarjetas de cumpleaños cada año hasta que de repente dejó de venir en 2014. Abrí el sobre. El documento en el interior hizo que se me entumecieran las manos. Terminación voluntaria de derechos parentales. Mi nombre ya estaba escrito. La línea de la firma para el padre estaba en blanco, pero se había escrito una fecha con lápiz en la parte superior. 15 de octubre de 2024. Hace 3 meses. Mi padre había estado planeando renunciar a sus derechos sobre mí durante 3 meses. Había contratado a un nuevo abogado, redactado los papeles, fijado una fecha y nunca dijo una palabra. Pasé a la segunda página y encontré una nota manuscrita sujeta a la esquina. La letra de Valeria, pequeña y precisa. Asegúrate de que ella no se entere hasta después de la gala. Necesitamos cuidar la imagen pública. ¿La imagen pública? Estaban esperando hasta después de la celebración de esta noche para tirarme a la basura porque no querían que nada arruinara su perfecta imagen pública. Puse los documentos exactamente donde los había encontrado. Luego salí del estudio y cerré la puerta detrás de mí, mi corazón latía tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. Volví al estudio. No pude contenerme. El sobremanila estaba en el escritorio como una herida que no dejaba de sangrar, y necesitaba entender exactamente qué tan profundo había entrado el cuchillo. Esta vez miré con más cuidado. Detrás de los papeles de terminación, encontré una cadena de correos electrónicos impresa. El encabezado mostraba que se envió el 2 de octubre de 2024 desde la cuenta personal de mi padre a alguien en Morrison & Associates. Elena Reyes ha estado haciendo preguntas sobre el testamento original. Necesitamos finalizar la transferencia de tutela de Isabella antes de su cumpleaños número 16. La cláusula de herencia expira 30 días después de que cumpla 16 años si ningún tutor legal la reclama. Leí las palabras 3 veces, tratando de hacer que significaran algo más que lo que obviamente significaban. Había un testamento original. Había una cláusula de herencia. Había alguien llamada Elena que había estado tratando de averiguar al respecto. Y mi padre estaba compitiendo contra el tiempo para asegurarse de que nunca supiera lo que se suponía que debía heredar. Hice los cálculos en mi cabeza. Hoy era 16 de enero. Si la cláusula expiraba 30 días después de mi cumpleaños, eso significaba que tenía hasta el 15 de febrero para averiguar qué estaba pasando. Un mes, 30 días para descubrir lo que mi padre había estado ocultando durante los últimos 12 años. El correo electrónico no mencionaba a Arturo Vargas por ningún lado. Papá había contratado nuevos abogados específicamente para manejar esto. Abogados que no conocían nuestra historia familiar, que no harían preguntas incómodas. Pero alguien llamada Elena Reyes había estado haciendo preguntas. La misma Elena de la fotografía con mi madre. La misma que me envió un mensaje de texto a medianoche. La misma persona que vendría a mi puerta a las 7 esta noche. Miré el reloj en el escritorio de mi padre. 4:32 de la tarde, 2 horas y media hasta que descubriera lo que me había estado perdiendo toda mi vida. Me paré frente al espejo de mi baño a las 6:45. La chica que me devolvía la mirada tenía los ojos rojos, el cabello enredado y el tipo de agotamiento que proviene de llorar durante horas. Parecía derrotada. Se veía exactamente como alguien a quien le habían dicho toda su vida que no importaba. Pensé en mis opciones. Podía no hacer nada. Podía dejar que mi padre completara el papeleo, dejar que me enviaran a donde van los niños no deseados. Dejar que la herencia, fuera lo que fuera, se escapara sin saber nunca lo que había perdido. Podía pasar el resto de mi vida siendo invisible, siendo el sucio secreto de la familia,
siendo el fenómeno que siempre me habían llamado. O podía abrir la puerta a las 7. Podía conocer a esta Elena Reyes, quienquiera que fuera. Podía averiguar de que había sido parte mi madre, que decía realmente el testamento de mi abuelo, que estaba tan desesperado por ocultar mi padre. Podía luchar por algo, incluso si no sabía exactamente por qué estaba luchando todavía. La carta de mi madre todavía estaba en mi bolsillo. La saqué y leí la última línea de nuevo. Nunca dejes que nadie te diga que no mereces ser feliz. Miré la fotografía de mamá y Elena de 1999. No me criaste para ser un fantasma, le susurré a su imagen. No me criaste para desaparecer. Me lavé la cara. Me cepillé el cabello. Me puse el vestido más bonito que tenía, un azul marino simple que había comprado con mi propio dinero de cuidar niños porque nadie en esta familia me había llevado de compras. A las 6:58, escuché un auto entrar en el camino de entrada. No el Mercedes de mi padre, no el Range Rover de Valeria, un sedán negro con placas de Massachusetts. El timbre sonó exactamente a las 7. La mujer en mi puerta no era lo que esperaba. Tenía 58 años, tal vez con cabello plateado recogido en un elegante moño y ojos azules agudos que me recordaban a las mañanas de invierno. Llevaba un abrigo de cachemira color carbón y se comportaba como alguien que había pasado décadas entrando en habitaciones y exigiendo atención. Pero cuando me vio, su compostura se rompió, solo por un momento, lo suficiente para que yo viera algo crudo y doloroso cruzar por su rostro. Isabella Morales. Su voz era firme, pero capté el ligero temblor por debajo. ¿Quién es usted? Mi nombre es Elena Reyes. Hizo una pausa, estudiando mi cara como si estuviera buscando algo o a alguien. Fui la mejor amiga de tu madre, y a partir de las 4 de esta tarde, soy tu tutora legal. Ella extendió un sobre marrón grueso con documentos. Lo tomé con los dedos entumecidos y saqué la primera página. Terminación voluntaria de los derechos parentales. Pero esta versión no estaba en blanco. La firma de mi padre se extendía por la parte inferior, notariada y fechada el 15 de octubre de 2024. Lo firmó, me escuché decir. Realmente lo firmó hace 3 meses. La mandíbula de Elena se tensó. Te repudió sin decírtelo, sin darte una opción, sin siquiera tener la decencia de decir adiós. Y lo hizo porque te tenía miedo. ¿Miedo de mí? Casi me río. Tengo 16 años. No soy nadie. No eres nadie, Isabella. Elena se acercó más y vi lágrimas acumulándose en las comisuras de sus ojos. Eres la única heredera del 51% de Sinclair Industries. Tu abuelo se aseguró de eso antes de morir. Y tu padre ha pasado los últimos 12 años tratando de asegurarse de que nunca te enteraras. El sobre de repente se sintió muy pesado en mis manos. Creo, dijo Elena suavemente, que tenemos que hablar. Nos sentamos en la sala de estar, una habitación que nunca se me había permitido usar cuando la familia estaba en casa. Elena colocó un segundo sobre en la mesa de café entre nosotras. Este era más viejo. El papel amarillento en los bordes. El sello roto, pero aún con la impresión del sello de un bufete de abogados. Tu abuelo era Thomas Sinclair, comenzó. Fundó Sinclair Industries en 1999, pero no lo hizo solo. Yo era su socia. Construimos esa empresa juntos desde la nada hasta convertirla en lo que es hoy, un fabricante de componentes médicos valorado en $180 millones. Conocía la empresa, por supuesto. Todos en Boston conocían Sinclair Industries. Simplemente no sabía que la conexión de mi familia con ella era más profunda que el título de CEO de mi padre. Cuando Tomás escribió su testamento en diciembre del 99, incluyó una cláusula muy específica. Elena sacó un documento del sobre, papel grueso de tamaño legal cubierto de párrafos densos. Sección 7.3. Establece que el 51% de las acciones de la compañía se transferirán a su única nieta legítima al cumplir 16 años, siempre que su tutor legal en ese momento confirme la transferencia por escrito. Su única nieta legítima. La miré fijamente. Esa soy yo. Esa eres tú. Tomás sabía en qué tipo de hombre se estaba convirtiendo tu padre. Quería asegurarse de que estuvieras protegida, de que tuvieras un poder que Ricardo no pudiera quitarte. La voz de Elena se endureció.
Pero Tomás murió en 2013, el mismo año que falleció tu madre. Ricardo enterró el testamento. Despidió a Arturo Vargas, el abogado de la familia que lo había presenciado. Me eliminó de la junta directiva y pasó los siguientes 12 años fingiendo que este documento no existía. Pero tú lo encontraste. Arturo guardó el original. Una pequeña y feroz sonrisa cruzó su rostro. Y he pasado 5 años construyendo un caso para devolvértelo. Elena miró su reloj. No tenemos mucho tiempo. ¿Tiempo para qué? Esta noche, tu padre está organizando la gala del 25 aniversario de Sinclair Industries en el Hotel Manor. 300 invitados, inversores, socios, periodistas del Boston Business Journal. Planea anunciar un contrato de 12 millones con Meridian Medical a las 9. Se inclinó hacia adelante. Y a las 9:15, vamos a entrar y mostrarle a todos exactamente quién es la verdadera dueña de esa compañía. Mi estómago dio un vuelco. ¿Quieres que arruine la fiesta de mi padre? Quiero que reclames lo que es legítimamente tuyo. Hay una diferencia. Los ojos de Elena eran firmes, inquebrantables. Isabella, si no actúas dentro de los 30 días posteriores a tu cumpleaños número 16, la cláusula de herencia expira. Tu padre lo sabe. Es por eso que ha sido tan cuidadoso en mantenerte aislada, en hacerte sentir inútil, en convencerte de que no mereces nada. Ha estado agotando el tiempo. Pensé en la nota en el refrigerador. Mantente fuera de vista, fenómeno. ¿Qué pasa si no funciona?, pregunté. ¿Qué pasa si vamos allí y él simplemente niega todo? No puede negar un testamento notariado que está archivado en el Tribunal Testamentario del Condado de Suffolk. No puede negar la firma de un testigo que todavía está vivo y dispuesto a testificar. Y no puede negar los papeles de tutela que me dan la autoridad legal para confirmar tu herencia. Elena se levantó y caminó hacia la ventana, mirando la oscuridad invernal. Tu padre construyó su imperio silenciando a las personas que podrían exponerlo. Esta noche, le quitamos su silencio. Se volvió hacia mí y me tendió una bolsa de ropa que no había notado que llevaba. Tu madre escogió esto hace años. Siempre esperó que lo usaras en una noche que importara. Abrí la bolsa. Dentro había un vestido azul marino, elegante y simple, del mismo tono que los ojos de mi madre en cada fotografía. Me cambié el vestido en mi habitación, la tela deslizándose sobre mi piel como agua. Cuando me miré en el espejo, no vi a la chica que había estado llorando sola en la cocina esa mañana. Vi a alguien más. Alguien que parecía pertenecer a un salón de baile lleno de gente poderosa. Alguien que parecía tener todo el derecho de estar allí. Tomé mi teléfono y miré el contacto de mi padre. 0 mensajes, 0 llamadas perdidas. No había pensado en mí ni una sola vez en todo el día. Presioné el botón de llamar de todos modos. Sonó 4 veces antes de ir al buzón de voz. Su voz grabada, suave y profesional, se ha comunicado con Ricardo Sinclair. ¿Deje un mensaje? Papá, dije en voz baja. Soy Isabella. Solo quería decir gracias. Gracias por mostrarme exactamente quién eres. Pasé 16 años tratando de ganar tu amor, tratando de ser lo suficientemente buena, tratando de demostrar que merezco ser parte de esta familia. Pero ahora entiendo. Yo nunca fui el problema. Tú lo fuiste. Hice una pausa, dejando que las palabras se asentaran. Nos vemos esta noche. Terminé la llamada y metí el teléfono en mi bolso de mano. Elena estaba esperando en el pasillo, con las llaves del auto en la mano. ¿Lista? Casi. Caminé hacia mi habitación por última vez y recuperé la fotografía de mi madre y Elena de 1999. La guardé en mi bolso junto a la carta de mi madre. De camino al auto, sonó mi teléfono. Número desconocido, pero lo reconocí ahora. Señorita Morales. La voz era mayor, ronca, pero cálida. Habla Arturo Vargas. He estado esperando 12 años por esta llamada. El testamento original está en mi posesión, notariado y verificado. La veré en la gala. Señor Vargas, dije, hay algo más que debería saber. Mi madre no era solo la esposa de Ricardo. Ella era una accionista fundadora y sus acciones se transfirieron a mí el día que murió.
El silencio en el otro extremo duró 3 segundos completos. Entonces tenemos aún más que discutir, dijo finalmente. La veré a las 9. El viaje al Manor tomó 23 minutos. Elena mantuvo la vista en la carretera, pero su voz llenó el silencio entre nosotras, pintando una imagen de una mujer que solo había conocido a través de fotografías y cartas desvanecidas. Tu madre fue la primera contadora que Sinclair Industries contrató, dijo. 1999, recién salida de la universidad. Tomás la adoraba. Decía que tenía la mente más aguda que había visto y el corazón más amable a juego. Cuando Ricardo comenzó a trabajar en la empresa, Catalina fue quien lo entrenó. Ella entrenó a mi padre. ¿Lo hizo? Y en algún momento del camino, él la convenció de casarse con él. El agarre de Elena se tensó en el volante. Traté de advertirle. Vi quién era Ricardo realmente. Ambicioso, calculador, dispuesto a hacer cualquier cosa para salir adelante. Pero Catalina creía en las segundas oportunidades. Creía que la gente podía cambiar. Las luces de la ciudad se desdibujaban al pasar por la ventana. ¿Qué pasó? En 2012, Catalina descubrió que Ricardo había estado malversando fondos de la empresa. 2.3 millones de dólares canalizados a cuentas en el extranjero. Iba a denunciarlo a la Junta. La voz de Elena bajó. Y luego le diagnosticaron cáncer de páncreas en etapa 4. Murió antes de poder exponerlo. Sentí que algo frío se asentaba en mi pecho. Se salió con la suya durante 12 años. Elena me miró. Pero antes de morir, Catalina me dio algo. Una unidad USB con toda la evidencia, registros bancarios, documentos de transferencia, todo. No pude encontrarlo durante años. Pensé que se había perdido. ¿Dónde estaba? Escondido en un joyero en el armario de tu madre. El armario que tu padre vació y donó a la caridad 6 meses después de que ella muriera. Solo recuperé el USB el año pasado cuando localicé a la mujer que compró la caja en una venta de patrimonio. La fachada brillante del Manor apareció en el horizonte. Esta noche no se trata de la malversación, dijo Elena. Esa es una pelea para otro día. Esta noche se trata de tu herencia, una batalla a la vez. Arturo Vargas nos estaba esperando en el vestíbulo del hotel. Tenía 67 años, cabello plateado y un maletín de cuero desgastado que parecía haber sobrevivido a décadas de batallas legales. Cuando me vio, sus ojos se suavizaron con algo que podría haber sido dolor. «Te pareces a ella», dijo en voz baja. «Catalina, tienes sus ojos». «Señor Vargas». Le estreché la mano, sorprendida por la fuerza de su agarre. «Gracias por venir. He estado esperando 12 años por este momento, señorita Morales. 12 años viendo a su padre destruir todo lo que Tomás construyó, sabiendo que tenía la evidencia para detenerlo, pero sin legitimación para usarla. Abrió su maletín y sacó un documento, grueso, oficial, con el sello del Tribunal Testamentario del Condado de Suffolk. Este es el último testamento original de Tomás Sinclair fechado el 15 de diciembre de 1999. Fui testigo de su firma. Lo presenté ante el tribunal y guardé una copia cuando su padre intentó destruirlo. Tomé el documento con cuidado, como si pudiera desmoronarse en mis manos. El papel estaba amarillento pero intacto, las firmas claras y legibles. La sección 7.3 estaba resaltada con un marcador amarillo desvanecido. El 51% de las acciones de Sinclair Industries se transferirán a la única nieta legítima de Tomás Sinclair al cumplir 16 años, siempre que su tutor legal en ese momento confirme la transferencia por escrito. Ricardo me despidió en 2014, continuó Vargas. Le dijo a todos que me había retirado, pero la verdad fue que me negué a destruir este documento. Me negué a ayudarlo a robarle a su propia hija. Se ajustó la corbata. Esta noche testifico y esta noche la verdad finalmente sale a la luz. A través de las ventanas del vestíbulo, podía ver las puertas del gran salón de baile. Luz y música se derramaban cada vez que alguien entraba o salía. Mi padre estaba allí dentro celebrando su imperio. No tenía idea de que estaba a punto de desmoronarse. Me paré en el borde de la entrada del gran salón de baile, mirando a través de las puertas de vidrio a un mundo al que nunca me habían invitado a unirme. Candelabros de cristal colgaban del techo,
proyectando luz prismática sobre 300 invitados en ropa de noche. Camareros con chaquetas blancas circulaban con copas de champán y bandejas de plata con aperitivos. Un cuarteto de cuerdas tocaba algo clásico en la esquina, su música apenas audible sobre el zumbido de la conversación y la risa. Una pancarta enorme se extendía por la pared trasera: Sinclair Industries, 25 años de excelencia. Y allí, en el centro de todo, estaba mi padre. Ricardo Sinclair estaba de pie cerca del escenario principal estrechando la mano de un hombre con un traje caro. El representante de Meridian Medical, supuse. Valeria estaba a su lado, radiante en un vestido rojo que probablemente costaba más que todo mi guardarropa. Alexander se movía por la sala como si hubiera nacido para ello, todo sonrisas confiadas y apretones de manos firmes. Olivia posaba para fotografías con inversores, sus uñas recién manicuradas brillando bajo las luces. Se veían perfectos. Se veían felices. Parecían una familia. Una familia que me había dejado atrás deliberadamente. Este es su escenario, dijo Elena suavemente, parada a mi lado. Pasó 6 meses planeando esta noche. Cada detalle, cada invitado, cada momento, todo diseñado para cimentar su legado como el rostro de Sinclair Industries. Y estamos a punto de quitárselo. No. La mano de Elena encontró mi hombro. Estamos a punto de devolvérselo a la persona a la que siempre perteneció. Hay una diferencia. Vi a mi padre reírse de algo que dijo el representante de Meridian. Se veía tan seguro de que sus secretos estaban a salvo. El reloj en la pared marcaba las 8:55. Es hora, dijo Vargas, ajustando su maletín. Respiré hondo, cuadré los hombros y empujé las puertas del salón de baile. El salón de baile se quedó en silencio por oleadas. Comenzó cerca de la entrada, donde los primeros invitados me notaron. Una adolescente con un vestido azul marino flanqueada por una mujer mayor elegante y un hombre con un maletín de abogado. Las conversaciones tartamudearon y se detuvieron. Las cabezas se giraron. Los susurros se extendieron como ondas en el agua, moviéndose a través de la multitud hasta llegar al escenario. Olivia me vio primero. Su copa de champán se congeló a medio camino de sus labios. Sus ojos se abrieron de par en par, luego se entrecerraron, luego se pusieron furiosos. Dejó su bebida y atravesó la multitud hacia mí, sus tacones repiqueteando contra el suelo de mármol. ¿Qué demonios estás haciendo aquí? Me agarró del brazo, sus uñas clavándose en mi piel. Papá dijo que se suponía que debías quedarte en casa. No me inmuté. Papá dice muchas cosas. La mayoría son mentiras. Tienes que irte ahora. Su voz bajó a un siseo. Antes de que avergüences a todos. No estoy aquí para avergonzar a nadie, Olivia. Quité suavemente su mano de mi brazo. Estoy aquí para decir la verdad. ¿La verdad? Se rió, pero había pánico debajo. ¿Qué verdad? No eres nadie. No eres nada. Solo soy la accionista mayoritaria de esta empresa. Lo dije en voz baja, pero las palabras resonaron. Los invitados cercanos dejaron de fingir que no escuchaban. O lo seré en unos 15 minutos. La cara de Olivia se puso pálida. Detrás de ella, vi a Alexander empujando a través de la multitud, su expresión cambiando de confusión a alarma. Nos alcanzó justo cuando Olivia comenzaba a balbucear una respuesta. ¿Seguridad? La voz de Alexander cortó el murmullo de la multitud. Tenemos una intrusa. 2 hombres con trajes oscuros comenzaron a moverse hacia nosotros desde el perímetro de la sala, pero Elena dio un paso adelante, y algo en su porte los hizo dudar. Yo no haría eso si fuera ustedes, dijo con calma. A menos que quieran ser nombrados en la demanda. Alexander me agarró la muñeca con fuerza suficiente para dejar moretones. No sé a qué juego estás jugando, siseó, tratando de arrastrarme hacia la salida. Pero se termina ahora. Estás avergonzando a toda la familia. Suéltame. No eres más que un caso de caridad. Su voz se elevó lo suficiente para que los invitados de los alrededores escucharan. Papá te mantuvo cerca por motivos fiscales. ¿Crees que alguien aquí se preocupa por ti? ¿Crees que importas? Me mantuve firme.
Alexander, ¿sabes por qué papá renunció a sus derechos parentales hace 3 meses? Vaciló solo por un segundo, pero lo vi. ¿De qué estás hablando? ¿No te lo dijo? Incliné la cabeza. Firmó papeles renunciando a mi custodia en octubre. Oficial, notariado. Ha estado planeando deshacerse de mí durante meses. ¿Eso? Eso no es asunto tuyo. Es un asunto familiar. Ya no soy familia. Recuerda, él se aseguró de eso. Liberé mi muñeca. Pero aquí está la cosa, Alexander. No lo hizo porque soy un fenómeno. Lo hizo porque tenía miedo de que descubriera el testamento del abuelo. El color desapareció del rostro de Alexander. A nuestro alrededor, los invitados habían dejado de fingir tener sus propias conversaciones. Los teléfonos celulares aparecieron en las manos. Alguien definitivamente estaba grabando. No hay testamento, dijo Alexander, pero su voz se quebró en la última palabra. Lo hay. Fechado en diciembre de 1999, archivado en el Tribunal Testamentario del Condado de Suffolk, y dice que el 51% de esta empresa me pertenece. Alexander abrió la boca para responder, pero no salió nada. Por primera vez en mi vida, mi hermano no tenía palabras. Y al otro lado del salón de baile, vi que mi padre finalmente notaba la conmoción. Su sonrisa se desvaneció, su copa de champán bajó. Nuestros ojos se encontraron. Él lo sabía. Mi padre cruzó el salón de baile en 12 segundos. Los conté. Me dio algo en que concentrarme además de los latidos de mi corazón. Se movió a través de la multitud como un tiburón a través del agua. Los invitados se apartaban automáticamente, las conversaciones morían a su paso. Para cuando llegó a nosotros, su expresión se había asentado en algo cuidadosamente neutral. Pero podía ver la furia ardiendo debajo. Isabella, su voz era controlada, agradable. La voz que usaba para inversores y periodistas. ¡Qué sorpresa! No sabía que vendrías esta noche. Feliz cumpleaños para mí, papá. ¿O lo olvidaste? Un músculo se contrajo en su mandíbula. Este no es el momento ni el lugar para discusiones familiares. Hablaremos de esto en casa. ¿Casa? Dejé que la palabra colgara en el aire. ¿Te refieres a la casa de la que me echaste legalmente hace 3 meses? Los invitados más cercanos a nosotros se quedaron muy quietos. No sé qué te ha estado diciendo Elena, dijo mi padre, lanzando una mirada venenosa a la mujer a mi lado. Pero ha estado tratando de destruir esta empresa durante años. Te está manipulando. Elena dio un paso adelante, su voz atravesando el creciente círculo de espectadores. Ricardo, no necesito destruir nada. Tú has hecho eso todo por ti mismo. Cada vez que mentiste, cada vez que ocultaste documentos, cada vez que trataste a tu propia hija como si no existiera. Esto es difamación. Haré que te arresten. ¿Por qué? Por decir la verdad. La sonrisa de Elena era afilada como el vidrio. Por traer el testamento original que intentaste enterrar. La mirada de mi padre se dirigió bruscamente a Arturo Vargas, que había estado parado en silencio al borde de nuestro grupo, maletín en mano. El color desapareció del rostro de Ricardo Sinclair. Arturo. La palabra salió estrangulada. Se supone que estás muerto. Vargas levantó una ceja. Siento decepcionarte, Ricardo. Estoy muy vivo y tengo 12 años de testimonio para entregar. Si estás viendo esto y alguna vez te has sentido invisible en tu propia familia, como si nada de lo que hicieras fuera lo suficientemente bueno, comenta sigue abajo. Quiero saber que no estoy sola. Y si quieres ver qué pasó cuando mi padre finalmente vio el testamento que había estado ocultando durante 12 años, presiona suscribirse y sigue mirando. Lo que viene a continuación cambió todo. Valeria apareció al lado de mi padre como una sombra vestida de rojo. Esto es absurdo. Su voz cortó a través de la multitud murmurante, aguda y despectiva. Ricardo, ¿por qué estamos entreteniendo esto? Claramente está teniendo algún tipo de episodio. No estoy teniendo un episodio, señora Sinclair. Por supuesto que sí, querida. La sonrisa de Valeria era compasiva. Del tipo que los adultos dan a los niños que hacen berrinches.
Siempre has sido frágil. Inestable. No es tu culpa. La enfermedad mental viene de familia, y tu madre tampoco estaba muy bien de la cabeza. Las palabras me golpearon como una bofetada. No se atreva a hablar de mi madre. Catalina no era nadie. La voz de Valeria se elevó, actuando para la multitud ahora. Una cazafortunas que atrapó a Ricardo con un embarazo. Nunca estuvo destinada a ser parte de esta familia, y tú tampoco. Sentí que Elena se ponía rígida a mi lado, pero levanté la mano. Déjala hablar. Deja que todos escuchen exactamente quién era realmente Valeria Sinclair. Mi madre, dije en voz baja, fue la contadora fundadora de Sinclair Industries. Ella ayudó a construir esta empresa desde cero. Y en 2012, descubrió que su esposo había malversado $2.3 millones del negocio. El salón de baile se quedó en silencio. Murió antes de poder denunciarlo, continué. Pero guardó registros, extractos bancarios, documentos de transferencia, todo. La cara de Valeria se puso blanca. Al otro lado de la sala, el representante de Meridian Medical se levantó de su mesa. Señor Sinclair, gritó, su voz cortando el silencio. ¿De qué está hablando ella? Mi padre no respondió. No pudo porque, por primera vez en 12 años, alguien finalmente había dicho la verdad en voz alta y 300 testigos habían escuchado cada palabra. Vi a una mujer cerca del escenario sacar su teléfono y comenzar a escribir. Insignia de prensa en su cordón. Boston Business Journal. Esto ya no era solo un drama familiar. Esto era noticia. Alexander estalló. Tal vez fue el champán. Había estado bebiendo constantemente toda la noche. Tal vez fue el miedo, rompiendo finalmente su fachada arrogante. O tal vez fue simplemente que nunca había aprendido a controlarse cuando las cosas no salían como él quería. Agarró el micrófono del coordinador del evento y irrumpió en el escenario. Damas y caballeros, su voz retumbó a través de los altavoces, silenciando el caos. Me disculpo por esta interrupción. Necesito abordar lo que acaban de presenciar. Mi padre intentó detenerlo. ¿Alexander? No. Pero Alexander ya estaba hablando. Esta chica, me señaló, con las manos temblando de rabia, es mi media hermana. Un error del primer matrimonio de mi padre. Ella no tiene derecho a nada en esta empresa. Ni siquiera es parte de nuestra familia ya. La multitud murmuró. Mi padre renunció a sus derechos parentales hace meses, continuó Alexander, aparentemente pensando que esto ayudaba a su caso. Legalmente, oficialmente, ella no es nada para nosotros. No tiene estatus aquí. Es solo una niña amargada y celosa tratando de arruinar nuestra celebración. La mano de Elena encontró mi hombro. Sentí que apretaba suavemente. Gracias, Alexander, dijo, su voz atravesando el salón de baile sin micrófono. Acabas de confirmar todo lo que necesitábamos. La cara de Alexander se aflojó. ¿Qué? Acabas de reconocer públicamente que Ricardo terminó sus derechos parentales, lo que significa que la transferencia de tutela a mí es válida. Lo que significa que tengo la autoridad legal para confirmar la herencia de Isabella. Elena se volvió hacia la multitud. Bajo los términos del testamento original de Tomás Sinclair. Arturo Vargas dio un paso adelante, maletín abierto. Cerca del escenario, vi a la reportera del Boston Business Journal escribiendo furiosamente. Otros dos periodistas se habían unido a ella, cámaras en alto. Esto ya no era un drama familiar. Este era un escándalo corporativo desarrollándose en tiempo real. Y Alexander acababa de entregarnos la evidencia en bandeja de plata. Arturo Vargas caminó hacia el escenario con la confianza constante de un hombre que había esperado más de una década por este momento. La multitud se separó para él. Los guardias de seguridad miraron a mi padre en busca de dirección, pero Ricardo Sinclair permaneció congelado, con el rostro del color de la ceniza vieja. Vargas tomó el micrófono de la mano inerte de Alexander. Damas y caballeros, su voz era tranquila, mesurada, la voz de un hombre que había pasado 40 años en salas de tribunales. Mi nombre es Arturo Vargas. Serví como abogado de la familia para Tomás Sinclair, el fundador de esta empresa, desde 1999 hasta 2014,
cuando fui despedido por Ricardo Sinclair. Abrió su maletín y sacó el documento que había visto antes. Este es el último testamento original de Thomas Sinclair fechado el 15 de diciembre de 1999. Fue notariado, atestiguado y archivado en el Tribunal Testamentario del Condado de Suffolk. Lo sostuvo en alto para que la multitud pudiera ver los sellos oficiales. Tengo informes de verificación de 3 expertos independientes en caligrafía que confirman su autenticidad. Comenzó a leer la sección 7.3. El 51% de las acciones de Sinclair Industries se transferirán a la única nieta legítima de Thomas Sinclair al cumplir 16 años, siempre que su tutor legal en ese momento confirme la transferencia por escrito. Vargas bajó el documento y miró directamente a mi padre. Isabella Morales cumplió 16 años hoy. Elena Reyes se convirtió en su tutora legal hoy. Gracias a la terminación de los derechos parentales que el propio Ricardo firmó, se han cumplido las condiciones del testamento. El representante de Meridian Medical se levantó de su asiento nuevamente. Esto cambia la estructura de propiedad de toda la empresa. Necesitamos pausar la firma del contrato hasta que esto se resuelva. Mi padre finalmente encontró su voz. Este es un asunto familiar. No tiene nada que ver con los negocios. Con todo respeto, señor Sinclair, respondió el representante con frialdad. Si la propiedad de su empresa está en disputa, tiene todo que ver con los negocios. Mi padre agarró su micrófono. Este documento es una falsificación. Su voz había perdido su suave control. La desesperación se agrietaba a través de la apariencia profesional. Mi padre nunca escribió esto. Elena Reyes ha estado tratando de robar esta empresa durante años. Este es solo su último plan. Arturo Vargas no se inmutó. El testamento ha sido verificado por 3 analistas de caligrafía independientes, dijo con calma. Sus informes están archivados en el Tribunal Testamentario. Tengo copias aquí si alguien desea examinarlas. Sacó una carpeta de su maletín, 3 documentos separados, cada uno con membretes oficiales y certificaciones profesionales. Además, continuó Vargas, el testamento original fue archivado en el condado de Suffolk en enero de 2000, inmediatamente después de que Tomás lo firmara. El recibo de presentación es parte del registro público. Cualquiera puede verificarlo. El rostro de mi padre se contrajo. Elena manipuló a mi padre cuando era viejo y estaba confundido. Tomás firmó este testamento cuando tenía 52 años, interrumpió Elena, su voz cortando su protesta. La misma edad que tienes ahora, Ricardo. Estaba agudo, sano y completamente lúcido. Sabía exactamente en qué tipo de hombre te estabas convirtiendo. Es por eso que escribió esta cláusula para proteger a su nieta de ti. Esto es difamación. Es un hecho documentado. Elena se acercó más al escenario. Y si te gustaría discutir sobre difamación, tal vez deberíamos hablar sobre los 12 años que pasaste diciéndole a todos que Arturo se había retirado cuando en realidad lo despediste por negarse a destruir este testamento. La multitud ya no murmuraba. Estaban mirando en un silencio atónito. 300 testigos de un imperio familiar desmoronándose en tiempo real. El representante de Meridian Medical ya estaba en su teléfono hablando en tonos urgentes y silenciosos. Vi al menos 6 personas grabando vídeo. Mi padre había construido su reputación sobre el control. Sobre la gestión cuidadosa de su imagen pública, y en el espacio de 15 minutos, esa imagen se había hecho añicos por completo. Elena metió la mano en su abrigo y sacó un documento final. Tengo una pieza más de evidencia para el registro, dijo, su voz atravesando el silencioso salón de baile. Este es un correo electrónico impreso enviado desde la cuenta personal de Ricardo Sinclair a Morrison & Associates el 2 de octubre de 2024. Lo sostuvo en alto y lo reconocí de inmediato, el mismo correo electrónico que había encontrado en el estudio de mi padre esa tarde. Leeré la parte relevante, continuó Elena. Elena Reyes ha estado haciendo preguntas sobre el testamento original. Necesitamos finalizar la transferencia de tutela de Isabella antes de su cumpleaños número 16. La cláusula de herencia expira 30 días después de que cumpla 16 años si ningún tutor legal la reclama. Bajó el papel y miró a mi padre. No solo escondiste el testamento, Ricardo. Conspiraste activamente para asegurar que tu hija nunca se enterara de su herencia.
Renunciaste a tus derechos parentales no porque no la quisieras. Aunque eso es ciertamente cierto, sino porque necesitabas que estuviera fuera de la familia antes de que cumpliera 16 años, antes de que pudiera reclamar legalmente lo que era suyo. La reportera del Boston Business Journal levantó la mano. Señor Sinclair, ¿tiene algún comentario sobre este correo electrónico? La boca de mi padre se abrió, se cerró, se abrió de nuevo. No salieron palabras. Valeria le agarró el brazo, su perfecta compostura finalmente rompiéndose. Ricardo, di algo. Niégalo. Pero no había nada que negar. El correo electrónico era real. El testamento era real. Los papeles de tutela eran reales. Cada mentira que había dicho durante 12 años se estaba desmoronando frente a 300 testigos y múltiples periodistas. Algunos invitados ya se dirigían a las salidas, reacios a ser asociados con el escándalo. Otros permanecieron clavados en su lugar, incapaces de apartar la mirada del espectáculo. El representante de Meridian Medical terminó su llamada telefónica y caminó hacia el escenario. Señor Sinclair, dijo rotundamente, estaremos en contacto. Nuestro equipo legal revisará la situación antes de cualquier discusión adicional. El trato de $12 millones estaba muerto. Caminé hacia el escenario. Mis piernas se sentían inestables, pero seguí moviéndome. Pasé a los guardias de seguridad congelados, a mis hermanos conmocionados, a mi padre, que parecía haber envejecido 10 años en los últimos 20 minutos. Arturo Vargas me ofreció el micrófono y lo tomé con manos que apenas temblaban. 300 rostros me miraban. Inversores, socios, periodistas, personas que nunca habían sabido que yo existía hasta esta noche. Mi nombre es Isabella Morales, dije, y mi voz salió más fuerte de lo que esperaba. Soy la nieta de Tomás Sinclair y la hija de Catalina Morales, dos personas que ayudaron a construir esta empresa desde cero. Hice una pausa, dejando que las palabras se asentaran. Durante 12 años, me dijeron que era una carga, un fenómeno, alguien que no pertenecía. Fui borrada de las fotografías familiares. Fui excluida de las vacaciones y celebraciones. Y finalmente, hace 3 meses, fui repudiada como propiedad no deseada sin mi conocimiento, sin mi consentimiento, sin siquiera la cortesía de un adiós. Mi padre no me miraba a los ojos. Pero no estoy aquí esta noche por venganza. Miré a la multitud, a los teléfonos grabando, a los periodistas escribiendo, a las caras atónitas de personas que habían pasado años creyendo las mentiras cuidadosamente construidas de mi padre. Estoy aquí por la verdad. Y la verdad es esta, Sinclair Industries nunca fue solo la empresa de mi padre. Fue el legado de mi abuelo. Fue el trabajo de mi madre. Y ahora es mío para protegerlo. Le devolví el micrófono a Vargas. No quiero destruir esta empresa, dije lo suficientemente alto para que todos escucharan. Quiero reconstruirla con integridad, con transparencia, con respeto por todos los que ayudaron a crearla. Por un largo momento, el salón de baile estuvo en silencio. Entonces alguien cerca del fondo comenzó a aplaudir. Otros se unieron. No todos, pero suficientes. Suficientes para importar. Mi padre estaba de pie como una estatua tallada en hielo. Los aplausos se habían calmado, reemplazados por el movimiento de los invitados recogiendo sus cosas, el murmullo de conversaciones que alimentarían las redes de chismes de Boston durante semanas. Pero Ricardo Sinclair no parecía escuchar nada de eso. Me miró con una expresión que nunca había visto antes. No ira, no desprecio, sino algo más cercano a la incredulidad. Como si no pudiera comprender que la hija que había pasado 12 años borrando acababa de desmantelar su imperio en 15 minutos. Valeria estaba llorando, no lágrimas elegantes y dignas, sino los feos sollozos entrecortados de alguien cuyo mundo acababa de colapsar. Su rímel corría en ríos oscuros por sus mejillas, arruinando el maquillaje perfecto que había pasado horas aplicando. Esto no puede estar pasando. Agarró el brazo de mi padre, sacudiéndolo. Ricardo, haz algo. ¿Arregla esto? Él no respondió. Alexander estaba al borde del escenario, su bravuconería anterior completamente desaparecida. Se veía joven de repente y perdido, como un niño que acababa de darse cuenta de que los adultos no iban a salvarlo. Papá. Su voz se quebró. ¿Es verdad?
¿Realmente escondiste el testamento? El silencio se extendió por 5 segundos. 10. Mi padre todavía no respondía, pero su silencio fue respuesta suficiente. Olivia no se había movido de donde estaba parada cuando entré por primera vez al salón de baile. Me miraba ahora con una expresión que no podía leer. No odio, no ira, sino algo más complicado. Algo que podría haber sido los primeros indicios de comprensión. A nuestro alrededor, la gala continuaba vaciándose. Los invitados que habían llegado esperando champán y celebración se iban con escándalo y especulación. El 25 aniversario de Sinclair Industries sería recordado, pero no por las razones que mi padre había planeado. Vi al representante de Meridian Medical desaparecer por las puertas principales sin mirar atrás. El trato de $12 millones se había ido, y también todo lo que mi padre había trabajado para construir. Nos reunimos en una sala de conferencias privada en el segundo piso del hotel. El caos del salón de baile se sentía distante aquí, amortiguado, contenido, como una tormenta vista a través de un vidrio grueso. Elena se sentó frente a mí, su compostura finalmente mostrando grietas de agotamiento. Arturo Vargas extendió documentos sobre la mesa pulida, sus movimientos metódicos y precisos. El testamento es hermético, dijo. Archivé el original en el Tribunal Testamentario en enero de 2000. Los abogados de Ricardo pueden impugnarlo, pero no ganarán. La autenticación es a prueba de balas. ¿Qué pasa ahora?, pregunté. Solicitamos el reconocimiento formal de la herencia ante el condado de Suffolk. Dada la evidencia presentada esta noche y el número de testigos, el tribunal probablemente acelerará el proceso. Estimo de 30 a 60 días para que se finalice la transferencia de acciones. Elena se inclinó hacia adelante. Ricardo casi con certeza lo impugnará. Tiene los recursos para alargar esto. Puede intentarlo. Vargas cerró su maletín con un clic definitivo. Pero impugnar un testamento notariado con 3 verificaciones independientes y un testigo que estuvo presente en la firma. Estaría tirando el dinero. Sus abogados le dirán lo mismo. Pensé en mi padre parado congelado en ese escenario. La forma en que su rostro se había desmoronado cuando se dio cuenta de que no quedaba ninguna mentira por contar. No quiero destruir la empresa, dije en voz baja. Mi abuelo la construyó. Mi madre ayudó a crecerla. Solo quiero que se maneje honestamente. Eso es exactamente lo que Tomás quería. Los ojos de Vargas se suavizaron. Escribió esa cláusula porque sabía que Ricardo intentaría tomarlo todo. Quería que tuvieras el poder para detenerlo. Elena extendió la mano a través de la mesa y apretó la mía. No tienes que resolver todo esta noche, dijo. La ley hará su trabajo. Ahora mismo, solo necesitas descansar. Descansar. No estaba segura de recordar cómo. El apartamento de Elena no se parecía en nada a la casa de mi padre. Era más pequeño, para empezar, una unidad de 2 dormitorios en Back Bay con paredes de ladrillo expuesto y ventanas que daban al río Charles. Pero era cálido de una manera que la mansión Sinclair nunca había sido. Los libros llenaban cada superficie disponible. Las plantas abarrotaban los alféizares de las ventanas. La cocina olía como si alguien realmente cocinara allí. Esta era la habitación de tu madre, dijo Elena, abriendo una puerta al final del pasillo. Cuando estábamos en la universidad, antes de que se casara con Ricardo. La mantuve igual en su mayor parte. Siempre esperé. No terminó la frase. No tenía que hacerlo. La habitación era sencilla. Una cama individual con una colcha azul, un escritorio de madera, una estantería llena de libros de bolsillo desgastados. En la pared colgaba una fotografía enmarcada de 2 mujeres jóvenes riendo frente a un árbol de Navidad, abrazadas, mi madre y Elena, antes de que todo saliera mal. Puedes cambiar lo que quieras, dijo Elena. Pintar las paredes. Conseguir muebles nuevos. Este es tu hogar ahora por el tiempo que quieras que lo sea. Mi hogar. Me senté en el borde de la cama, pasando mis dedos sobre la colcha. Olía ligeramente a lavanda, como si alguien la hubiera estado lavando regularmente, aunque nadie había dormido aquí en años. No tienes que ser fuerte ahora mismo, dijo Elena suavemente. Ya has sido lo suficientemente fuerte para una vida entera.
Está bien dejarse llevar. No me di cuenta de que estaba llorando hasta que sentí las lágrimas en mis mejillas. Pero estas no eran las lágrimas que había llorado esa mañana, sola en una cocina fría con una nota cruel en el refrigerador. Estas eran diferentes. Estas eran las lágrimas de alguien que finalmente, después de 16 años, había encontrado un lugar donde pertenecía. Elena me abrazó mientras sollozaba, y no me soltó. Mi teléfono vibró a las 11:30 de esa noche. Estaba acostada en la vieja cama de mi madre, agotada pero incapaz de dormir, mirando las sombras en el techo. Elena me había hecho té de manzanilla y tostadas, se había sentado conmigo hasta que mis lágrimas se secaron, finalmente se había retirado a su propia habitación con la promesa de que estaba justo al final del pasillo si la necesitaba. El mensaje de texto era de Olivia. Miré su nombre en la pantalla durante un largo momento antes de abrirlo. No sabía sobre el testamento. No sabía que papá te repudió. Pensé que simplemente no querías ser parte de la familia. Leí las palabras 3 veces tratando de encontrar el ángulo. Olivia nunca hacía nada sin una razón. Cada amabilidad venía con condiciones. Apareció otro mensaje. Lamento haberte llamado fenómeno. Estaba equivocada. 2 oraciones. Nada que pudiera deshacer 12 años de crueldad. Pero algo en mi pecho cambió de todos modos. No respondí. Aún no. Necesitaba tiempo para averiguar qué sentía, qué quería, si el perdón era siquiera posible. La disculpa de Olivia no borraba las notas en el refrigerador, los insultos susurrados, los años de ser tratada como una invitada no deseada en mi propia casa. Una disculpa era un primer paso, pero los primeros pasos no significaban nada sin el segundo y el tercero y el 100º paso que seguían. Noté que Alexander no había enviado mensajes de texto. Ningún mensaje, ninguna disculpa, ningún reconocimiento de que algo había sucedido en absoluto. Tal vez esa era respuesta suficiente. Puse mi teléfono en la mesita de noche y me subí la colcha de mi madre hasta la barbilla. Mañana traería abogados y papeleo y conversaciones difíciles. Esta noche, solo necesitaba respirar. Por primera vez en 16 años, me dormí sin llorar. El Boston Business Journal publicó la historia a las 6 de la mañana. Elena ya estaba despierta cuando entré tambaleándome a la cocina, su computadora portátil abierta en la mesa del desayuno, una taza de café enfriándose a su lado. El titular brillaba en la pantalla. La gala de Sinclair Industries termina en caos. Emerge testamento oculto. La hija del CEO reclama participación mayoritaria. Me senté y leí. El artículo era exhaustivo. Citaba extensamente a Arturo Vargas, hacía referencia a los archivos del Tribunal Testamentario e incluía un resumen condenatorio del correo electrónico que había encontrado en el estudio de mi padre. Había fotografías de la gala, el rostro ceniciento de mi padre, las mejillas manchadas de rímel de Valeria, Alexander congelado en el micrófono a mitad de la confesión, y había una fotografía mía parada en ese escenario con el vestido azul marino de mi madre, luciendo más segura de lo que me había sentido. Las acciones de Sinclair Industries cayeron un 8% en las operaciones previas al mercado, dijo Elena en voz baja. El trato con Meridian Medical está oficialmente en espera pendiente de revisión de gobierno corporativo. Me desplacé por la sección de comentarios del artículo. Cientos de respuestas ya, algunas comprensivas, algunas escépticas, algunas simplemente hambrientas de más escándalo. ¿Qué pasa ahora? Ahora esperamos a que el proceso legal funcione. Elena cerró su computadora portátil. El tribunal programará una audiencia dentro de las próximas 2 semanas. Los abogados de Ricardo presentarán mociones, harán ruido, intentarán retrasar, pero la evidencia es abrumadora. Es solo cuestión de tiempo. Mi teléfono vibró. Un mensaje de texto de un número que no reconocía. Señorita Morales, habla Jennifer Walsh del Boston Globe. Nos gustaría entrevistarla sobre los eventos de anoche. Por favor llame a su mayor conveniencia. Le mostré el mensaje a Elena. Habrá más de esos, dijo ella. No tienes que hablar con nadie con quien no quieras, pero si decides hablar, lo haremos juntas. En tus propios términos. En mis propios términos. Todavía me estaba acostumbrando a la idea de que tenía términos. El Tribunal Testamentario del Condado de Suffolk emitió su fallo el 31 de enero de 2025.
Me senté en la sala del tribunal junto a Elena, con un sencillo vestido negro y la pulsera de plata de mi madre. Arturo Vargas estaba en la mesa del demandante, con el maletín abierto y una expresión tranquila. Al otro lado del pasillo, mi padre se sentaba con su equipo legal, 3 abogados con trajes caros que habían pasado 2 semanas presentando mociones y objeciones y solicitudes de retraso. Nada de eso había funcionado. La jueza Patricia Coleman leyó la decisión con voz clara y mesurada. El tribunal determina que el último testamento de Thomas Sinclair con fecha del 15 de diciembre de 1999 es auténtico y legalmente vinculante. La peticionaria, Isabella Morales, se confirma como la única nieta legítima mencionada en la sección 7.3. Se ordena por la presente la transferencia del 51% de las acciones de Sinclair Industries a la peticionaria, con Elena Reyes sirviendo como tutora legal y representante fiduciaria hasta que la peticionaria alcance la mayoría de edad. Escuché a Elena exhalar a mi lado. Además, continuó la jueza, el tribunal nota con preocupación la evidencia presentada con respecto al ocultamiento de este testamento y las circunstancias que rodearon la terminación de los derechos parentales. Estos asuntos pueden justificar una investigación adicional por parte de las autoridades correspondientes. El abogado principal de mi padre solicitó un receso. La jueza lo denegó. Señor Sinclair, dijo la jueza Coleman, mirando directamente a mi padre por primera vez. Por la presente queda destituido como CEO de Sinclair Industries, con efecto inmediato. Pendiente de la resolución de la transferencia de propiedad y cualquier investigación posterior, la junta directiva nombrará un liderazgo interino. Ricardo Sinclair permaneció inmóvil en su silla. No me miró. No miró a nadie. Cuando salimos del juzgado 1 hora después, los reporteros esperaban en los escalones. Elena me protegió con su cuerpo mientras nos abríamos paso hacia el auto que esperaba. Los titulares de esa noche fueron brutales, pero también eran ciertos. Mi padre llamó 2 días después del fallo judicial. Yo estaba sentada en la sala de estar de Elena trabajando en la tarea que me había perdido durante el caos de las últimas 2 semanas. Mi teléfono sonó y su nombre apareció en la pantalla. La primera vez que intentaba contactarme directamente desde la gala. Dejé que sonara 4 veces antes de contestar. ¿Isabella? Su voz sonaba diferente, más pequeña. Sé que probablemente no quieras hablar conmigo. Tienes razón. No quiero. Cometí errores. Hizo una pausa y lo escuché tomar aire. Me equivoqué al ocultar el testamento. Me equivoqué al firmar esos papeles sin decírtelo. Me equivoqué en muchas cosas. Esperé. Pero sigues siendo mi hija, continuó. La sangre no cambia solo por documentos legales. Quiero arreglar las cosas. Quiero que tengamos una relación. Por un momento, casi le creí. Luego recordé la nota en el refrigerador. Las fotografías sin mí en ellas. Los 12 años de ser invisible en mi propia casa. No estás llamando porque lamentes lo que hiciste, dije en voz baja. Estás llamando porque perdiste todo. Si ese testamento nunca hubiera aparecido, todavía estarías fingiendo que no existo. Eso no es justo. ¿Justo? Casi me río. ¿Quieres hablar de justicia? Renunciaste a tus derechos sobre mí hace 3 meses. Estabas planeando echarme de la familia tan pronto como terminara la gala. Ni siquiera recordaste mi cumpleaños. Silencio en el otro extremo. Arreglar las cosas habría sido no ocultar el testamento en primer lugar, continué. Arreglar las cosas habría sido tratarme como a tu hija en lugar de una carga. No puedes reescribir la historia solo porque finalmente enfrentaste consecuencias. Terminé la llamada. Mis manos temblaban, pero mi voz había sido firme. Eso se sintió como progreso. Si alguna vez has tenido que establecer límites con miembros de la familia que solo se comunicaban cuando necesitaban algo, comenta límites abajo. Quiero escuchar tu historia. Y si quieres ver más historias sobre justicia y límites saludables, presiona suscribirse y activa las notificaciones. El final de esta historia es algo en lo que pienso todos los días. Olivia pidió reunirse en persona un mes después de la gala. Elegí una cafetería en Cambridge. Territorio neutral, espacio público, salida fácil si las cosas salían mal. Elena se ofreció a venir conmigo,
pero quería hacer esto sola. Necesitaba ver quién era realmente Olivia cuando no había audiencia para la que actuar. Ella ya estaba allí cuando llegué, sentada en una mesa de la esquina con las manos envueltas alrededor de una taza que no había tocado. Se veía diferente sin la ropa de diseñador y el maquillaje perfecto, más joven de alguna manera, más humana. Gracias por venir, dijo mientras me sentaba. Casi no lo hago. Lo sé. Miró su café. He estado pensando en qué decir durante semanas. Tenía todo este discurso preparado, pero ahora que estás aquí, todo suena estúpido. Inténtalo de todos modos. Respiró hondo. No sabía sobre el testamento. Juro que no lo sabía. Mamá y papá nos lo ocultaron, a Alexander y a mí. Nos dijeron que simplemente eras difícil, que no querías ser parte de la familia, que nos alejabas. ¿Y tú les creíste? Tenías 7 años cuando murió tu mamá. Creí todo lo que me dijeron. Su voz se quebró. Pero esa no es una excusa. Fui cruel contigo. Te llamé por nombres horribles. Hice tu vida miserable porque era más fácil que hacer preguntas. Observé su rostro, buscando el ángulo, la manipulación, la agenda oculta. Todo lo que vi fue culpa. No estoy pidiendo perdón, dijo Olivia. No lo merezco. Solo quería que supieras que ahora lo veo. Lo que hicieron, lo que ayudé a que hicieran. Finalmente me miró a los ojos. Quiero ser mejor. No sé cómo, pero quiero intentarlo. Las palabras son fáciles, dije. Las acciones son más difíciles. Lo sé. Entonces, demuéstralo. Con el tiempo, constantemente, y tal vez podamos construir algo nuevo. No fue perdón, pero fue una puerta dejada ligeramente abierta. 3 meses después de la gala, Sinclair Industries publicó su informe de ganancias del primer trimestre. Me senté en la sala de conferencias como observadora, con 16 años, todavía en la escuela secundaria, pero legalmente con derecho a estar allí como accionista mayoritaria. Elena se sentó a mi lado, tomando notas, haciendo preguntas, haciendo el trabajo de dirigir realmente una empresa mientras yo aprendía. Los números fueron mejores de lo que nadie esperaba. Los ingresos bajaron un 4% con respecto al último trimestre, informó el director financiero interino, pero eso se debe principalmente al retraso del contrato de Meridian Medical. Hemos renegociado con éxito el trato en $9 millones con la firma programada para la próxima semana. La auditoría interna había descubierto $1.8 millones en fondos mal asignados durante el mandato de mi padre. La investigación estaba en curso, pero los hallazgos preliminares sugerían que el dinero había sido canalizado a cuentas personales disfrazadas de honorarios de consultoría. Mi padre enfrentaba una demanda civil de la junta directiva de la empresa. Los cargos penales eran posibles, pero aún no se habían presentado. Después de la reunión, Elena me guió a través de los estados financieros línea por línea. Estaba tomando un curso de fundamentos de negocios en línea, tratando de entender el imperio que había heredado. Era abrumador, pero Elena era paciente. No tienes que convertirte en CEO mañana, me recordó. O nunca si no quieres. Solo necesitas entender lo suficiente para tomar buenas decisiones sobre quién maneja las cosas en tu nombre. ¿Qué pasa después de que cumpla 18? Entonces tendrás el control total, pero para entonces tendrás 2 años de experiencia viendo cómo opera la empresa. ¿Estarás lista? Miré el logotipo de Sinclair Industries en la pared de la sala de conferencias, el mismo logotipo que había visto en las tarjetas de presentación de mi padre toda mi vida. Significaba algo diferente ahora. Significaba responsabilidad, legado, la oportunidad de construir algo honesto sobre los cimientos que mi abuelo había puesto. Significaba que finalmente tenía un futuro por el que valía la pena luchar. Me desperté el 16 de enero de 2026 con el olor a rollos de canela horneándose. Por un momento, olvidé dónde estaba. La luz de la mañana se filtraba a través de cortinas desconocidas, y me quedé allí parpadeando al techo, con el corazón acelerado con el viejo temor familiar. Cumpleaños. Otro año de ser olvidada. Otra nota en el refrigerador. Luego recordé que ya no estaba en la casa de mi padre. Caminé descalza por el pasillo hasta la cocina de Elena, donde estaba parada junto a la estufa con un delantal espolvoreado de harina,
tarareando algo suave y sin melodía. La mesa estaba puesta para 2. Platos reales, servilletas de tela, un pequeño jarrón con flores de invierno. «Feliz cumpleaños, cariño». Se volvió y sonrió. Y no había nada complicado en ello. Sin agenda, sin condiciones, solo amor. En la mesa había un pastel con 17 velas y una caja envuelta que no había notado antes. «Ábrelo», dijo Elena. Dentro estaba la pulsera de plata de mi madre, la que había mantenido escondida en mi caja de recuerdos durante años, pero había sido limpiada y pulida, y se había agregado un nuevo amuleto. Un pequeño corazón de plata grabado con la fecha de mi cumpleaños número 16. «El día que todo cambió», dijo Elena suavemente. «El día que dejaste de ser invisible». Deslicé la pulsera en mi muñeca, sintiendo el metal frío asentarse contra mi piel. A través de la ventana, podía ver Boston cubierto de nieve fresca, la ciudad brillando bajo la luz del sol de invierno. Hace un año, había llorado sola en una cocina oscura, leyendo una nota que me llamaba Fenómeno. Hoy, me sentaba frente a alguien que había pasado 5 años luchando por encontrarme, que me había dado un hogar y un futuro y el simple regalo de ser vista. Soplé las velas. No necesitaba pedir un deseo. Todo lo que siempre había querido ya estaba aquí. Si estás viendo esto y te sientes como me sentí hace un año, invisible, no deseada, como una carga en tu propio hogar, necesito que sepas algo. Tú no eres el problema. Ellos lo son. Pasé 16 años tratando de ganar el amor de mi padre. Me doblegué en formas que pensé que le agradarían. Me quedé callada cuando debería haber hablado. Acepté la crueldad porque creía que la merecía. Pero esto es lo que aprendí. Algunas personas nunca te amarán de la manera que necesitas ser amado. No porque no seas digno de amor, sino porque son incapaces de amar a nadie más que a sí mismos. Y ninguna cantidad de intentos, ninguna cantidad de ser lo suficientemente bueno cambiará eso. Establecer límites no es egoísta. Es supervivencia. Alejarse de las personas que te lastiman no es rendirse. Es elegirte a ti mismo. Y a veces la familia en la que naces no es la familia que estás destinada a mantener. No odio a mi padre. Odiarlo significaría que todavía tiene poder sobre mí, y he terminado de dárselo. Siento algo más cercano a la lástima ahora. Por un hombre tan consumido por la codicia que tiró a su propia hija en lugar de compartir lo que nunca fue realmente suyo. Mi relación con Olivia es complicada. Estamos construyendo algo lentamente, con cuidado, con límites claros y expectativas realistas. Alexander todavía no se ha comunicado. Tal vez nunca lo hará. He hecho las paces con eso. Elena es mi familia ahora. No por sangre o documentos legales, sino porque ella me eligió. Ella luchó por mí. Ella apareció cuando nadie más lo haría. Y eso es lo que realmente significa familia.